Hace unos días que la denominada Plataforma por la Democracia Real ha realizado diversas manifestaciones en las principales ciudades españolas. Este movimiento social, como otros que se han gestado en Internet, aluden a la libertad, a la no injerencia de los políticos en lo social. Pero, ¿es así? ¿Estamos viviendo un tiempo de revolución? ¿Se acerca una nueva libertad o todo está controlado y no nos hemos enterado? ¿Quién mueve los hilos del poder? ¿Vivimos en un engaño permanente? Para aclarar estos y otros conceptos, nos acompaña esta noche el investigador Joan Daunís, empresario librepensador y representante de David Icke en España. Bien, pues vamos a hablar de quién maneja los hilos en este mundo. ¿Estamos en una sociedad más libre o más dirigida? Joan, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Joan. Lo decía la voz en off nuestros compañeros de Tierra de Sueños, ¿no? Hace unos días, ¿verdad? La plataforma Democracia Real Ya. Sí. Ellos no tienen nada que ver con esa reunión, ¿verdad? Pero sin embargo había una especie de manifestación, una reunión en Madrid a la que de alguna manera salieron todos los medios de comunicaciones y el gobierno no estaba de acuerdo, ¿no? Aunque tuviera unas tildes más de izquierdas que no de derechas, pero el gobierno no estaba de acuerdo. Es curioso que estando en una sociedad de derecho, donde ya pasamos a mejores tiempos, donde más de 3 ya era un peligro reunirse, ¿verdad? Correcto, sí. Ahora nos podemos reunir hasta 20 personas, pero dentro de la Constitución también hay otros apartados, letra pequeñita, que dice no te puedes reunir si eres más de 20 personas, sobre todo si molestas, si interrumpes el tráfico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hemos cambiado, hemos mejorado, pero seguimos también todavía medio encadenados. Uno no es libre de manifestarse cuando quiera, de hacer ruido, aunque no moleste ni demás, pero está prohibido. Correcto. Estamos en esa sociedad que nos preguntamos, ¿libre o dirigida, Joan Daunís? Yo creo que la sociedad cada vez está más dirigida, más controlada, más intervenida y más regulada. El tema es que antes, por ejemplo, con Franco se sabía que había un dictador, que era el malo de la película, digamos, y la gente tenía con quién o ir en contra, ¿no? Hoy en día esto ya no existe, está todo muy difuso, ¿vale? Incluso yo te diría que esta gente que se manifiesta contra Zapatero, yo sinceramente no creo que él haya sido el causante de la crisis, al igual que tampoco creo que Rajoy sea capaz de salir de ella, porque esto viene de mucho más arriba. ¿Viene mucho más arriba? Sí. Esto... ¿De dónde viene? Mira, yo hace mucho tiempo que lo estoy comentando. Esta crisis para mí es una crisis, es una estafa, ha sido provocada y ha sido provocada igual que fue provocado el 11 de septiembre del 2001. ¿Vale? Esto se hizo en el 2007 con las subprimes, que es otro tipo de atentado, ¿no? Afortunadamente, yo he hablado con economistas importantes como Santiago Niño Becerra, como Mar Vidal y otros, y ellos o no sabían o no veían lo que yo les estaba comentando. Afortunadamente han salido 2 películas en el cine que te recomiendo, en concreto, y no quiero hacer publicidad, en el Cine Verdi, Park, de la calle Torrijos en Barcelona. Una película se llama Inside Job, es un documental increíblemente bien documentado de 2 horas, explicando cómo se gestó toda la crisis subprime en Estados Unidos por parte de unos banqueros muy concretos que caben en 2 manos, y las agencias de rating en aquellos momentos, y ellos mismos hablan y además se cachondean. Es un documento impresionante, muy bien realizado. Y la segunda película se llama Let's Make Money, que significa hagamos dinero, y explica las diferencias que hay actualmente entre el mundo occidental y el tercer mundo, ¿no? O los países en vías de desarrollo. Es brutal, es un documental impactante, muy fuerte. Te recomiendo no verlas juntas porque van a salir llorando. Pero ¿dónde nos llevas? ¿Dónde nos llevas? Hablas de 2 documentales que podemos ver, pero... Sí, esto venía a que la crisis no se gesta localmente. Esta crisis actual no viene de España, simplemente. Sí, la estamos viendo en toda media Europa. Viene ¿no? del tema de la banca, pero de la banca internacional, de la banca mundial, que son los que crearon Ni Zapatero, ni el que venga a continuación, ni el otro tampoco nos va a sacar de la crisis. ¿Quieres decir? Yo creo que no. No. Pero habrá que salir de la crisis en algún momento. Bueno, estos economistas que yo te he comentado hace poco hablan de que podemos empezar a salir de la crisis en el 18 o más adelante. Entonces creo que el camino será largo y duro.
estamos en 5 millones de parados, sin contar los autónomos que no aparecen en esas cuentas. Y si hay 3,5 millones de autónomos en España, que los hay, sino más, de esos 3,5 millones, yo no sé cuánta gente se habrá quedado en el paro, habrá dicho, bueno, pues cierro las puertas porque no me funciona lo que sea, porque tendrá su propio negocio. Yo recuerdo a políticos y decir, no aparecen no van a bajar esos de los 2 o de los 3 millones. ¿no? Y no aparecen esos 5 millones. Yo me acuerdo años atrás, no solamente aquí, sino incluso en el programa de Radio Luces a la Oscuridad, hablando con economistas, tanto de un partido como del otro, incluso con algún dirigente político, nos decía que no vamos a llegar a los 5 millones. Correcto. Hablábamos de los 2,5 millones, 3 correcto, que van, correcto. y muchísimo menos. Estamos en 5, más esos autónomos que a lo mejor es 1,5 millones más, un correcto. millón más, ¿no? Pero por la misma millones... regla de 3, Pedro, en el año 2008, cuando ya había estallado la burbuja, había mucha gente importante que decía que no había burbuja, aún. Yo los tengo todos colgados en el Facebook. Entonces hay una manipulación brutal, extrema. No obstante, desde el gobierno nos llegan a decir que, incluso desde el Fondo Monetario Internacional, que el año que viene España subirá 2 puntos. 2 puntos no es nada, porque 2 puntos no origina empleo, ¿verdad? De subir 2 puntos, incluso el IPC tampoco es que repercuta en el trabajo. 2 puntos de IVA, como hemos subido este año, creo que lo que hacen es el efecto contrario. Exactamente. Bueno, tendremos que poner, como lo venimos haciendo todos los españoles, de nuestra parte y buscándonos las habichuelas para salir si los gobernantes no saben o no pueden. ¿Es una injerencia política esta? El gobierno se está como lavando las manos, decir, uy, voy a intentar escabullirme, marcharme, echar las culpas fuera. ¿Hay alguien metido de verdad en España? ¿Hay alguien que haya participado de forma muy directa con sus relaciones, con su amiguismo, por quedar bien, porque hay mucho talante y tengo mucha tolerancia hacia los vecinos porque yo soy como el patito feo o el patito pequeño o estoy un poco menospreciado? No sé. ¿Hay alguien, tú crees que hay alguien causante de esta situación? Y alguien tiene que haber en España, el gobierno está ahí. Sí, tú sabes que los partidos políticos en España dependen de instituciones más altas, de más alta esfera. Por ejemplo, el PP depende de la democracia cristiana y casualmente se alternaban la presidencia el señor Aznar y el señor Duran Lleida aquí en Cataluña, cosa que parecía que no podía ser, pero era. Entonces, esta gente dependen, son obedientes, tienen unas políticas que vienen definidas, ¿me entiendes? O sea, hay un gobierno en las sombras que marca los patrones de conducta, lo que tiene que decir el presidente del gobierno. Yo creo que sea sí. de derechas o sea de izquierdas. Yo creo que sí. La prueba está en que Obama ha llamado más de una vez al señor Zapatero, diciendo, ahí, por aquí o por allá, ¿no? El señor Aznar, que es muy de derechas él, está cobrando un sobresueldo del señor Murdoch, que es el presidente más importante de la prensa internacional. O sea, según tu teoría y la teoría de las personas que os tildan de conspiranoides, ¿no? Casi, ¿no? De gente que bueno, está en Estados Unidos ya se está diciendo públicamente que la gente que estaba en el mundo de la conspiración se está demostrando ya que son evidencias, entonces como que tenían razón, ¿no? Ya se está haciendo bastante público. O sea, el gobierno entonces en España no manda para nada. Lo que manda y lo que dicta aquí en España es porque alguien le ha dicho que lo tiene que hacer. En este caso Obama, el presidente del gobierno Zapatero. Washington es muy fuerte. ¿Sí? Tanto, Merkel se lo estaría diciendo también. Puede ser. También. O sea, ¿hay algún tipo de...? Es decir, España ha firmado acuerdos con la Comunidad Económica Europea. Estamos atados de manos y pies. Solo se puede hacer una política de aumentar impuestos, que es lo que se ha hecho, nada más. No se puede aumentar gasto público, no se pueden hacer devaluar la peseta, ya no existe, ¿no? Económicamente estamos... No, incluso algún país se ha planteado incluso volver a su moneda y salir de la zona euro, ¿no? Claro, quiero entender entonces que hay algún tipo de organización, corpúsculo, grupo que mueve los hilos del mundo, que se reúnen ellos. Bueno, no tú sé sabes si que los aquí 300, en Sitges vinieron los Bilderberg, está la Comisión Trilateral, está el CFR, está, bueno, hay muchos grupos, sí, el Club de Roma, hay... Estos señores se reúnen y le dicen a cada país lo que tienen que hacer y hacia dónde tienen que dirigirse. Correcto. Estén dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro del mismo Fondo Monetario Internacional, ¿o correcto. no? Sí, Banco Mundial, todo esto son plataformas. Si nosotros de volviéramos mucho poder. a la peseta, por ejemplo, es improbable, ¿no? ¿Seguirían moviendo los hilos esta gente? Al gobernador de aquí, de este país? Para empezar, el gobernador sería alguien puesto por ellos. Puesto por ellos. Claro, si no, ya no llegas. Como en Estados Unidos. Claro, en todas partes.
¿Tú crees que...? A ver, en el mundo árabe, Mubarak, el Shah de Persia, todos esos eran nombres de la CIA. Estamos en una situación francamente complicada. En 1871 ya los Illuminati ya nos decían que se avecinaba en esta época una crisis importante. Yo no sé si hablaban de Tercera Guerra Mundial. Hablaban, sí. ¿Sí? ¿Tú Sí. crees eso viable? Yo creo que podemos llegar, sí. O quizá ya estemos en una guerra de baja intensidad. Podría darse el caso también, sí. No soy muy optimista al respecto. Lo puedo ser, pero también veo por dónde va el tema. Veo que cada vez las desigualdades son mayores, hay más frustración, hay más precariedad, hay más mentiras, hay más engaños. Es que son ya tantas cosas flagrantes, ¿no? Y por eso la gente está saliendo a la calle, ¿no? Joan, manifestaciones, está claro que la gente busca una democracia ya real, ¿no? Donde los políticos no manipulen no solamente la comunicación, sino también a la sociedad, ¿no? Queremos trabajar. Es que tampoco el ciudadano tampoco busca más allá. Somos felices es que... con un trabajo y con 4 duros que nos mantenga, ¿no? Es verdad, somos así, ¿no? Sí, lo que pasa es que más allá. Cada vez sobra más gente. Hay mucha gente en el planeta, demasiada quizá. Y para hacer negocios tampoco hace falta ya tanta gente. Entonces, con la tecnología que existe, se están sustituyendo siempre más máquinas por personas. Entonces, ya en el año 77, el Club de Roma empezó a decir, bueno, que la población era excesiva, que quizá había que regularla, quizá había que hacer algún plan como para eliminar un poco de población. Esto lo ha dicho también Bill Gates, y lo ha dicho públicamente, con una fórmula matemática donde la ecuación que había que eliminar era la gente, ¿no? Esto es muy duro, es muy cruel, pero este documento se llama Global 2000, se firmó en la época de Carter por el señor Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz, como sobramos gente en el con mundo, 900 y pico demandas. Sobramos gente en el mundo, ¿quiere decir que algún día se van a inventar una vacuna, nos la vamos a poner y nos vamos a morir? Bueno, inventada está. Se va a poner o no, ya cada uno... La Teresa Forcadas tendría bastante decir esto, ¿no? Con las farmacéuticas, ¿no? La monja que dio la vuelta al mundo hablando de la última gripe. Sí, no solo ella, había gente en Austria, mucha gente había hablado previamente de este tema. Joan Downis, te agradezco mucho que esta noche nos hayas adelantado un poco cómo está la situación económico-financiera y quién mueve los hilos del mundo y qué es lo que hemos podido observar en estas elecciones autonómicas municipales que hemos vivido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Pedro. Gracias, muy buenas noches. Hasta otra. Gracias. El diccionario nos dice que el rumor es una información vaga que por su contenido tiene la fuerza de una noticia sin serlo. Los rumores han servido a lo largo de la historia para tejer tramas, conspiraciones y hasta leyendas urbanas. Para saber exactamente qué es un rumor, cómo se propaga y cómo se puede utilizar de forma malévola, nos acompaña esta noche el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues vamos a hablar de una característica que utilizan algunos medios de comunicación que no periodistas, al menos titulados, ¿verdad? Porque es lo que nos enseñan ya desde el punto de vista periodístico en la universidad, que no tenemos que hacer caso a la rumorología. Es más, un periodista no puede apoyarse en tal, sino en las verdades y justificadas, además. Pedro Palau, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Pedro. No obstante, el rumor... que siempre nos han hablado y nos han dicho que no se puede apoyar ningún periodista en ello, lo vemos en los medios de comunicación, que por oídas, que se dice por ahí, la rumorología habla que aquella persona tal cual, lo vemos en las grandes pantallas de televisión, sí. La gente se apoya. Yo no sé dónde han sacado esa corriente y el por qué. A ver, porque el rumor es una herramienta, a pesar de que teóricamente no se debería utilizar, sobre todo si te dedicas a este tipo de temáticas, sí es una herramienta útil. Y sí es útil utilizarlo. Fíjate que el rumor, no ya en periodismo, sino en la vida social,
es una herramienta que te sirve para manipular a los demás, para conseguir información e incluso para desestabilizar hasta, bueno, como comentabais en este programa, ¿no?, hasta poderes. Es decir, cuando el rumor se utiliza de forma adecuada, se escampa por sí solo, si lo difundes adecuadamente, y es capaz de generar una noticia. Hay una ley no escrita dentro de la manipulación informativa que te dice que la mejor forma de ocultar una mentira es construir otra gran mentira, porque entonces, o una gran verdad, construir otra gran verdad, ¿no? Porque la segunda siempre se come la primera. En el caso del rumor pasa algo parecido. Es decir, si tú eres capaz de controlar un rumor, controlas la información y por tanto controlas a la gente que se queda escrita a él. No obstante, ¿qué es lo que convierte al rumor en noticia? ¿El contenido en sí, las formas o el tema emocional que el rumor comporta? Generalmente el tema emocional. El tema emocional. La difusión es muy importante, ¿no? En nuestros días pues tenemos internet, tenemos radio, tele, etcétera, sobre todo internet. Internet es la gran herramienta, pero el rumor, lo que siempre, para que cale hondo, tiene que tener una implicación emocional. Si hay un rumor que no te afecta directamente, posiblemente tú no te quedes con él, lo escuches y digas, vale, pues ya está. Pero si a ti te afecta emocionalmente, ese rumor lo compartirás, por lo tanto le estarás dando difusión, ¿no? Actualmente es muy fácil generar un rumor porque todos tenemos internet y podemos poner lo que nos dé la gana y de forma inmediata. Pero claro, cuando no había internet, no siempre ha habido internet, aunque nos parezca lo contrario, el rumor funcionaba de boca a oreja. Es decir, la clave era que aquello que yo te cuento o que dejo caer como si fuera una información que a mí me han dado o que una cosa que yo me he enterado, que a ti te cautive, te vincules con él, tengas esa empatía y a partir de ahí tú lo contarás a otra persona. Esa es la forma de difundir el rumor siempre. Es curioso porque dentro de ese rumor siempre viene alguien y te dice, no se lo cuentes a nadie, claro, ¿verdad? Ahí está. No se lo cuentes a nadie, pero mira, me han dicho que, corre por ahí que, ¿verdad? Claro, porque y aquello se va expandiendo porque tú le dices a otro, no se lo cuentes a nadie, claro, pero me han dicho y viene de buenas fuentes. Y las fuentes es que alguien se lo inventa en un momento determinado, claro, ¿no? Para hacerle daño a otra persona. Esa es la clave. Fíjate que, por ejemplo, en la actualidad los rumores están funcionando así. En Internet todos hemos escuchado hablar un momento de los famosos numerati, ¿no? Los numerati son esas personas que en Internet se ocupan de hacer un control exhaustivo de los números, de las IPs, de toda la información que está pasando por Internet. Claro, durante mucho tiempo eso fue un rumor. Pues sabemos que es cierto que todas las compañías más importantes de Internet se dedican a analizar el potencial comercial, social y ahora ya también político de sus usuarios, ¿no? Esos numerati se han ocupado también como una gestión de mercado muchas veces de difundir rumores. Hay un rumor que además esto luego sabemos que es verdad, pero hay un rumor que nos habla de los ciberblanqueadores y de los oscurecedores. ¿Qué es esto? Dices, ¿es una leyenda urbana? Quizá, pero si empezamos a investigar nos damos cuenta que el rumor ahí en ese caso, quizá alguien lo inventó, pero tiene una base real. Un ciberblanqueador es esa persona que se ocupa de, pertenecería al numerati, se ocupa de coger el nombre de una persona, de una empresa y limpiar su imagen. Es decir, se ocupa de que tenga los mejores posicionamientos en los buscadores de Internet, de que aquellas páginas, blogs, textos que hablan mal de esa persona o de esa empresa vayan desapareciendo. Y hay dos formas de hacerlo, o bien generando rumorología, positiva en este caso, porque el rumor puede ser bueno, es decir, invirtiendo en perfiles falsos en las comunidades para hablar bien de esa empresa o de esa persona, o bien directamente intentando eliminar la información, ¿no? En cambio, los oscurecedores hacen lo mismo y hacen lo contrario utilizando el rumor. Cómo cargarnos una empresa, cómo cargarnos una multinacional, cómo cargarnos la imagen de una persona. Creamos primero perfiles falsos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. La creación de un perfil falso es relativamente fácil, pero tiene que estar bien arropada, es decir, hay que crearle amigos falsos, gustos falsos, actividades falsas. Hay gente que se dedica a esto, o sea, hay empresas con community managers que se dedican a esto y que empiezan a hablar mal de esa persona. ¿Cómo? Generando rumores. Pero rumores siempre inocentes, o sea, tú no puedes decir directamente tal o cual persona ha hecho una estafa. Es mejor entrar en su faceta
más privada, más se le ha encontrado en esta actitud, se rumorea que tiene esta tendencia sexual, que tiene una cierta adicción a estas drogas. Si fuera una empresa, se pondría la pregunta de ¿qué sabéis de tal empresa y el tráfico ilegal de órganos? Se haría una pregunta, eso genera una rumorología y es lo que hace que finalmente el oscurecedor o el blanqueador pueda trabajar. Bueno, pero tanto uno como el otro, en este caso, el oscurecedor entraría en delito, y además jurídico y penal, con lo cual, bueno, es a saber dónde va a acabar, ¿no? Porque pero no, hay algo que se llama IP y cualquier persona que nos esté viendo que piensa, bueno, yo voy a convertirme en un oscurecedor, porque la gente se piensa que ahora todo es muy fácil. Una cosa es cómo uno lo presenta, cómo lo hace, y otra cosa es llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Estás hablando de empresas, macroempresas, que saben utilizar muchas artimañas para que eso no ocurra. Bueno, hay muchas personas que pueden pensar, me voy a convertir en un oscurecedor, me hago... Hay empresas que se dedican a esto. Hay empresas que se dedican, pero bueno, ahí está la policía y hay unas IPs. Siempre acaban descubriendo quiénes son los autores. No es tan fácil. No es tan fácil porque es muy fácil, técnicamente muy fácil. Para una persona normal de la calle, pues no, pero para una empresa de estas es muy fácil generar rebotes de IPs. Es decir, que tú no sepas que una IP lanza una sub-IP, que esa sub-IP redistribuye y que al final estás buscando por todo el mundo. Y claro, bueno, lo que vemos en las películas de la CIA y compañía, exacto, ¿no? Y claro, no hay una ciberpolicía mundial. Y tampoco los delitos son iguales en España que en Estados Unidos, o que en Japón, o que en China, ¿no? Entiendo. Entonces, claro, el control en ese sentido es muy importante. Pero luego hay algo, y es que cuando se utiliza un rumor, hay el rumor de baja intensidad y el de alta intensidad, ¿no? El de baja intensidad, ¿quién lo hace? Lo hace una persona que únicamente genera una pregunta en un foro, o que únicamente genera una pregunta en un grupo de Facebook. Una duda. Una pregunta inocente siempre. Una duda de decir, me he comprado, no sé, tal ropa y estoy muy disgustado porque me han dicho que esa ropa la fabrican unos niños en Asia. ¿Qué sabéis de esto? Yo no estoy haciendo un delito, sino que me estoy preocupando, estoy haciendo una pregunta abierta. Claro, pero ese delito, esa falacia, si la distribuimos adecuadamente a través de diferentes perfiles falsos, conseguiremos que alguien se interese por esa... No, igual luego es más, verdad, está bien, porque hay personas que, incluso aunque les expliques las cosas 1000 veces, entienden lo que quieren entender. O sea que, claro, tú puedes hacer una pregunta muy abierta, pero una persona es como aquel chiste de Eugenio, ¿no? El señor que, lo de los militares, ¿no? Va a salir el sol a tal hora, por lo tanto vamos a ponernos en fila. Y al final el sol no salía fuera ni a las 6 de la mañana, el sol salía dentro del acuartelamiento, ¿verdad? Y no era a las 6 de la mañana, era a las 12 del mediodía. Quiere decir que todo se va desgregando de una forma sustancial. Claro, tú puedes decir una pregunta muy abierta y sin un fundamento negativo, pero el que lo lee lo entiende como lo quiere entender. Claro. Y si lo replica o lo repite o lo expande tal como lo entendió. Claro. Si lo entendió mal o lo entendió a su manera, pues la persona que se ha comprado la ropa en tal sitio dirá, sí, es verdad, porque hasta venía un trocito de pelito de un niño pequeño porque aparecían esas prendas. Quiero decir que por hacer daño a la gente se las inventa todas. Fíjate que la gracia que tiene el rumor es la multiplicidad de mensajeros, ¿no? Es decir, para que un rumor funcione tiene que transmitirse mucho, cuanto más mejor. Claro, cada mensajero da su versión, cada mensajero tiene una vinculación o no con ese rumor. Hemos puesto ejemplos muy sencillos, pero bueno, hay de más complicados y te hacen el trabajo gratis. Es decir, la clave está en saber cuándo y en qué momento, emotivamente y socialmente, es adecuado soltar una noticia. No obstante, a partir de ahí se escampará. El ser humano es malo por antonomasia, es malo por naturaleza, ¿verdad? Porque ¿qué más da? ¿No? Cada uno tiene suficientes miserias en su vida como para buscar las miserias de los demás. Sí, pero hablamos de intereses económicos también. Bueno, ahí es lo único, exactamente, pero somos malos desde ese punto de vista porque nada más que se busca el apartado económico, ¿no? Es curioso que los rumores, tú hablas de ese rumor positivo. Ojalá hubiera más rumores positivos que ensacen un poco las empresas. Estamos en pero crisis. También son económicos, Pedro. También son económicos, claro, evidentemente, o sea, pero bueno, uno construye y el otro destruye. Uno construye empresa y construye empleo, el rumor positivo y sus fuentes de trabajo, ¿no? Vamos a quedarnos con el positivo y diciéndoles a los malos que hacen ese tipo de rumorología que al final la policía los acaba encontrando y acaban donde tienen que acabar todos los malos. ¿Te parece? ¿O no? Pues no.
Pedro Palapons, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.